Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Unity 2, el camino del videojuego. En esta ocasión vamos a hablar de la condición de victoria y el control de fases. La condición de victoria sería que hemos conseguido esquivar todos los rectángulos del nivel. Para eso tenemos que ir detectando los rectángulos que se han ido esquivando. Podríamos hacer varias cosas, como poner, por ejemplo, aquí una zona de detección, pero también es cierto que hay una función que nos permite detectar cuando un objeto ya no se está visualizando. Esta función la tiene el propio objeto, que no se va a visualizar, así que se la podemos poner a movimiento. Se llama onBecomeInvisible y es una función que se llama cuando un objeto deja de estar renderizándose. Podemos comprobarlo diciendo además quién es el objeto. Desaparece. Desaparece, desaparece, desaparece. Ahora me va diciendo cada uno de los objetos que desaparecen. Por lo tanto, este sistema nos puede servir para identificar cuándo los objetos ya han salido de la escena y por lo tanto ir descontando. Cuando todos los objetos creados en este nivel hayan desaparecido, entonces habremos conseguido pasar el nivel. Para saber cuántos rectángulos hay en el juego, utilizábamos construye nivel. Construye nivel iba instanciando los rectángulos y a su vez íbamos guardando la referencia a esos objetos construidos. De tal manera que rectángulos tiene todos los objetos que se han construido. Tal y como funciona el juego, no podemos destruir los rectángulos porque en el momento en que muramos ocurrirá esto. Que es que los rectángulos volverán hacia arriba. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a almacenar el número de rectángulos que se han construido. O mejor todavía, rectángulos en juego. Cuando construyo todo, rectángulos en juego es igual al número de rectángulos construidos que podríamos utilizar tanto el número de elementos que tiene el código creación como rectángulos.com, que es el número de elementos que tiene la lista. Una comprobación sencilla es acudir al Game Manager, tenemos rectángulos en juego y aquí me aparecen 12. Es decir, que si 12 rectángulos pasan por aquí, habría acabado pasándome el nivel. Por lo tanto, ahora vamos a comunicar movimiento con Game Manager. Para ello, vamos a crear una función pública. Cuando se va a llamar una función desde otro script, yo suelo comentarlo, ¿vale? Suelo poner, se llama desde movimiento. Lo que va a hacer es, como su nombre indica, restar un rectángulo. Cada vez que un elemento ha salido del juego, restaremos un rectángulo. Cuando el número de rectángulos sea igual a 0, entonces habremos conseguido pasar el nivel. Voy a comunicar esta función con movimiento a través del GameManager. Por lo tanto, GameManager instancia resta rectángulos. Arranco el juego, nos fijamos aquí, rectángulos en juego 12.
y vamos viendo cómo se van modificando. Aquí me habría dado que paso al siguiente nivel. Tenemos la condición de pérdida, que es cuando el rectángulo, que es un trigger, entra la bola y dependiendo de la bola que fuera, hacíamos game over. Igualmente, tenemos ahora la condición de victoria, que es cuando todos los elementos han salido del juego. Ahora lo que tenemos que conseguir hacer es dominar el juego, es decir, ser capaces de poder saber en qué fase del juego estamos, si es la fase de pérdida, si es la fase de ganar o si estamos en alguna fase intermedia. Necesitamos saber en qué fase nos encontramos en el juego. Hay muchas formas de crear esto, yo os voy a comentar una que es lo suficientemente sencilla por un lado y operativa por otro como para poder implementarla. La cuestión es la siguiente. Primero tenemos que determinar cuántas fases vamos a crear en el juego. Tenemos una fase de presentación donde se van a colocar los textos, donde podemos poner unas pequeñas animaciones, etc. Después tendríamos una fase de construcción del nivel, pasaríamos a una fase del juego propiamente dicho, y luego podría haber una fase de victoria o una fase de pérdida. En el caso en el que ganásemos, volveríamos de nuevo a la fase de presentación, volveríamos a la fase de construcción y volveríamos al juego. ¿Que volvemos a ganar? Exactamente lo mismo. ¿Que perdemos? Entonces volveríamos a la fase de construcción de nivel. Bueno, no. ¿Que perdemos? No necesariamente tendríamos que volver a la fase de construcción, ya que el juego está previamente construido, sino que tendríamos que reiniciar algunos valores. Lo que vamos a hacer es crear una enumeración. La voy a hacer pública y voy a llamarla fases. Pues presentación, construcción, juego, victoria, pérdida. Las enumeraciones son un sistema sencillo. Lo que está haciendo en realidad es representar con un número, es decir, presentación vale 0, construcción vale 1, juego vale 2, victoria vale 3, pérdida vale 4. Sin embargo, recordar esto, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, es mucho más difícil que simplemente llamar a una entidad que es presentación, una entidad construcción. Es decir, las enumeraciones nos sirven para que no sea tan abstracto y podamos simplemente declarar algo que contiene un valor. Por un lado hay que declarar la enumeración, por otro lado hay que tener una enumeración para poder comparar. La podemos hacer pública para visualizarla. Al principio del juego, mi fase será fase actual, así que aquí en el start pondremos que fase presentación. Es que vamos a visualizarla dentro del Game Manager y tenemos aquí, como vemos, las diferentes fases. Cuando yo arranco, está en fase de presentación. Si la cambiásemos, al arrancar comprobamos que vuelve a fase de presentación. Es posible que necesitemos tener una fase de pausa o una fase intermedia mientras estamos
haciendo alguna cuestión. Así que voy a añadir una fase más que voy a llamar transición. Lo bueno del switch, además, es que es muy rápido de escribir. Podemos decirle de qué tipo de num estamos, hacer hasta donde llega y en acciones rápidas decirle el número de casos que faltan. No utilizamos directamente el num, sino lo que hacemos es utilizar fases actual y ahí tenemos cada una de las fases. Cuando el juego está en presentación, pues aquí haremos los textos y animaciones que hagan falta. De la fase de presentación, ahora podemos saltar a la fase de construcción. Fase actual es igual a fases construcción. En la fase de construcción construiremos el nivel. Una vez construido, lo que voy a hacer es parar el sistema, ¿vale? Entonces, mientras estoy construyendo, voy a saltar a la fase de transición si estoy en fase de juego, es cuando realmente todo esto va a ser funcional. Así que podemos meter todo esto aquí. La condición de fase de victoria y la condición de fase de pérdida se producirán, por lo tanto vamos a aquí pasaría al siguiente nivel, sería fase de victoria. Pérdida. De momento solo voy a imprimir que estoy en la fase de victoria y aquí que estoy en la fase de pérdida. Hemos pasado a transición. Habría pasado a pérdida. Cuando se eliminen, habría pasado a victoria. Lógicamente, en cuanto suceda la fase de pérdida, tendremos que reiniciar el nivel. Vamos a ir con la fase de pérdida. ¿Qué tenemos que hacer cuando hayamos perdido el juego? Pues lo que vamos a hacer es que se rebobinen. Por otro lado, tenemos que reiniciar el número de elementos que hemos definido, ¿vale? Rectángulos en juego. Lo interesante de utilizar fases es que, fijaos que, por ejemplo, si estoy en una fase de pérdida, no van a funcionar los controles, solo van a funcionar durante la fase del juego. Vamos a proceder a rebobinar los rectángulos. ¿Cómo se rebobinan los rectángulos? Pues es mucho más fácil de lo que podíais imaginar. Tenemos aquí cómo se mueven y lo único que tenemos que determinar es esto. Utilizar una posición actual, una posición inicial, justo al inicio del juego. Es decir, cuando el rectángulo se construye, guardamos su posición inicial. ¿Para qué? Para luego poder regresar a él. ¿Cómo vamos a regresar? Pues para poder regresar tenemos que tener primero un control para saber si es necesario regresar o no. Así que podemos hacer un bool que se llame rebobina y que sea igual a false. Cuando rebobinemos haremos un movimiento.
Si no tenemos que rebobinar, haremos el movimiento normal. Tenemos que rebobinar, por lo tanto tenemos que ir de nuestra posición a la posición inicial. Para eso tenemos una función, .position, y utilizaríamos vector3 moveTowards, que va a ir desde una posición a otra utilizando el ultate. La posición es la mía, hacia la posición inicial, time delta time porque estamos en el ultate, y una velocidad que es diferente a la velocidad con la que baja y que podríamos declarar aquí al principio también, que sería una velocidad de rebobinado. Para realizar pruebas y verlo rápido, voy a hacer esta variable pública y voy a marcar aquí un tipo de comentario que es el to do, por hacer, y que diría hacerla privada. Estos comentarios simplemente los va a reconocer Visual Studio como una tarea pendiente. Podemos escribir to do y el texto que queramos. Y eso se ve aquí en ver lista de tareas. Y aquí nos marca todo lo que hayamos puesto como to do, que son tareas pendientes. Haciendo doble clic nos lleva a la línea del código, que es una manera fácil de repasar lo que nos queda por hacer. Guardo y voy a visualizar. Voy a coger todos los cuadrados y voy a activar rebobina. Les doy una velocidad de rebobinado, por ejemplo de 10, y veis, vuelve para arriba. Pues esto mismo es lo que tenemos que hacer, pero por código. Ya no es necesario que rebobina sea pública. Lo que vamos a hacer es una función aquí pública para llamar desde el GetManager, que lo que hace es decir que tiene que rebobinar. Pero es posible que esa función tengamos que utilizarla tanto para rebobinar como para no rebobinar. Cuando hacemos eso, tendríamos dos opciones. Una es escribir dos funciones diferentes y otra es simplemente escribir una función a la cual le pasamos un parámetro y aquí le pasamos activo. Si activo es true, entonces rebobina. Si activo es false, entonces no rebobina. Desde el GetManager estábamos en que íbamos a hacer que se rebobinase todo. Para recorrer una lista cuando no nos importa el número de vueltas que haya dado, podemos usar un for each. For each se determina qué tipo de objeto es. Normalmente se escribe con una inicial en minúscula del tipo, ¿vale? Si es un GameObject escribimos una G, podéis poner aquí lo que queráis. In y en la lista. Rectángulos. Vamos recorriendo y ahora en G voy a recoger su componente que es mueve, movimiento, y voy a llamar a la función rebobina true.
El peligro que tiene utilizar este sistema dentro de un UTT es que cada vez que ejecutemos una fase tenemos que salir de la misma. Para eso tenemos nuestra fase de transición, así que me voy a fase actual, fases transición. El game over me lleva a la fase de pérdida entramos aquí y rebobinamos todo. ¿Vale? Han quedado parados porque no hemos dado una velocidad de rebobinado. Así que vamos a los prefabs y le damos una velocidad de rebobinado, por ejemplo 10, a cada uno de los prefabs. Volvemos y ahí vuelven para atrás. No salimos de la fase, ¿vale? Nos hemos quedado en transición. Vamos a hacer una función pública, vamos a devolver un parámetro que es un bool y lo vamos a llamar está en posición inicial. Siempre que devolvemos un parámetro nos marcará la función en rojo hasta que devolvamos el parámetro con return. Puede ser true o puede ser false. ¿Qué tenemos que hacer? Comparar nuestra posición con la posición inicial. Es decir, que si mi posición es igual a la posición inicial, entonces devuelvo true. Es necesario siempre devolver en cualquier caso. Por lo tanto, si no, devuelvo false. Ahora bien, en la comprobación de la fase de pérdida, yo paso a la fase de transición, que es una fase vacía. Si lo que quiero es hacer una comprobación mientras se sigue ejecutando el juego, lo que puedo hacer es utilizar una coroutine. Las coroutinas se construyen con i numerator, nombre, pues comprueba rebobinado, vamos con la coroutine. Lo que tiene que quedaros claro de una coroutine es que una coroutine es una función que se puede parar. Esto es muy interesante cuando queremos, por ejemplo, hacer lo siguiente. Yo necesito que hasta que el primer rectángulo no haya alcanzado su posición original, es decir, cuando todos caen, cuando vuelvan hacia atrás, este primer rectángulo, que es este, que vemos aquí en el índice 0 de nuestra matriz, porque fue el primer rectángulo que fue creado, necesitamos que este rectángulo luego, cuando vuelvan todos hacia atrás, alcance su posición. Esta es la comprobación que vamos a necesitar crear. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es esperar, hacer una comprobación mientras ese rectángulo no esté alcanzando su posición. Con la coroutine vamos a utilizar la partícula yield, return, y aquí tenemos que decir cuánto tiempo espera. Normalmente habréis visto esto, waiting for second. Por ejemplo, imaginaros que lo hacemos por tiempo, 10. Entonces vamos a ver qué está haciendo la coroutine. Yo aquí diría print, por ejemplo, rebobina,
espera 10 segundos y después diría deja de rebobinar. Esta corrutina se llama de una forma especial. Tenemos que llamarla con start corrutine y el nombre de la función. Entonces aquí lo que estaríamos haciendo es esperar un tiempo, ¿vale? Vamos a visualizarlo. Pues cuando se entre en la fase de pérdida, ¿vale? Espero un tiempo y deja de rebobinar. Lo que pasa es que este tiempo no sabemos exactamente cuánto es. Por lo tanto, nos arriesgaríamos a esperar más o menos de la cuenta. Así que lo que tenemos que hacer es utilizar otra forma de espera, que es el waiting while. Aquí tenemos que utilizar una lambda, que se escriben así, ¿vale? Las lambdas son funciones que se generan en el mismo instante y que están pensadas para hacer comprobaciones rápidas. Es como si fuese una declaración de una función. Lo que vamos a decirle es que tiene que esperar mientras, y aquí tenemos está en posición inicial, pues la condición va a ser tiene que esperar mientras el primer rectángulo no haya alcanzado la posición inicial. Así que aquí vamos a coger rectángulo, el primer rectángulo es el 0, voy a llamar a su función, está en posición inicial, esta me devuelve un bool. Me devuelve verdadero cuando haya alcanzado la posición. La espera tiene que hacerse mientras no se haya alcanzado. Por lo tanto, aquí ponemos un no. ¿Vale? Rebobina. Y deja de rebobinar. Así que una vez que hemos alcanzado esta posición, ya podemos pasar a la fase de juego de nuevo. Podríamos coger y cambiar aquí a fase juego. Pues de aquí pasar a fase actual, fases juego. Aquí tendría que poner fase juego. Una vez que haya rebobinado todo, pasaría a la fase del juego. Pero hay que hacer una verificación más. Es la siguiente. Cuando yo empiezo, rebobino, pero se queda ya rebobinado. Entonces lo que nos queda es, antes de pasar a la fase del juego, voy a volver a poner todos los elementos en false y luego ya paso a la fase del juego. Y ahí voy. Como hemos visto, cuanto más nivel de detalle vayamos metiendo, más complejidad va a tener el juego. Pero siempre es importante controlar en qué fase estamos. Si no controlamos la fase en la que estamos, construir el juego, aunque sea muy sencillo, puede resultar muy complicado.
Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal para continuar aprendiendo sobre programación y diseño de videojuegos. Muchas gracias.